Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 130. Pastel, gira y noticia de última hora. Había pasteles por todas partes en la calle. Blanco, rosa, verde y una multitud de otros colores cubrían cada rincón de la calle, los edificios y, curiosamente, la gente. Naturalmente, había esquivado todos los pasteles, pero mis compañeros parecían incapaces de escapar del aluvión de deliciosos dulces. Sirius usó instintivamente a Protego para intentar salvar la situación. Su rostro goteaba el cremoso centro del pastel de lava que se deslizaba por su ropa en pedazos, mientras que la gran mayoría yacía en una pila humeante debajo. Lamentablemente, Protego no era la solución, especialmente para una aritmética diseñada por Juno Uzumaki. La luz se arremolinó alrededor de su escudo antes de que la naturaleza misma a su alrededor cambiara ligeramente, desviando su concentración por un segundo de más, y con un plop enfermizo, el pastel de queso recién manifestado lo golpeó de lleno en los huevos. Se dobló al instante mientras Harry intentaba limpiarse el pastel de chocolate de las gafas y los ojos. Su tatuaje de rayo era lo único que se salvó. Hermione y sus padres también estaban cubiertos con la pegajosa, viscosa y deliciosa mezcla de diferentes pasteles. Artoria no fue tocada, lo que naturalmente atrajo la atención y la ira de la traviesa Yuna, quien le lanzó 200 pasteles más. Sin embargo, siempre fracasaba, pues la energía apocalíptica que rodeaba a mi adorable esposa los consumía y, literalmente, los convertía en átomos. Mi Yuna sonreía ampliamente mientras observaba a la diosa naciente. El caos le brindaba un consuelo extremo, si su aura emocional era un indicio. ¡Pua! Sirius tomó su varita manchada de pastel y la balanceó sobre su cuerpo, haciendo que todos los desechos salieran disparados, formando un montón del tamaño de una pelota de voleibol en el aire. ¡Ja! ¡Qué broma tan buena! Me recuerda a las tonterías que hicimos yo, cornamenta y lunático. La diosa del hielo sonreía de felicidad mientras nos miraba con malos ojos a Artoria y a mí. Éramos los blancos eternos, al parecer, y eso no iba a parar pronto. Era una persona difícil, sobre todo porque había estado coqueteando con algunos X-Men e incluso con algunas chicas Uchiha. Sirius, ¿podrías ayudarme? Harry se giró hacia su padrino, quien se reía a carcajadas, a punto de caerse al ver a Harry cubierto de pastel. Ja ja ja. Pareces un muñeco de nieve. Ja 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 ja. La diosa del hielo sonrió feliz ante la reacción del hombre mientras Hermione se limpiaba rápidamente a sus padres y a sí misma. Tienes una gran ayuda, Freya, ja ja ja. Harry le lanzó un hechizo de cosquillas a Sirius, quien lo esquivó antes de limpiarle el pastel con descuido. Poniendo los ojos en blanco, me volví hacia las dos Yunas, que charlaban en voz baja. Su amistad se sentía plena a medida que las cosas se calmaban. Eso, se acabó. Mi pensamiento se interrumpió al ver a Naruto salir de cerca, intentando emboscarme con un pastel, mientras Yuna sonreía con picardía. Qué harta estaba de esto. Desviándome lánguidamente hacia el joven Uzumaki, simplemente levanté el dedo índice. Una sola palabra salió de mi boca mientras el pastel desaparecía y reaparecía en otro lugar. Aport. El espacio se movió con fuerza antes de deformar la supuesta arma de mi enemigo, un ruido húmedo y despreocupado resonó cuando el pastel aterrizó en la cara de Naruto. El chico farfulló mientras intentaba mantener el equilibrio sobre las puntas de los pies, fallando en segundos y cayendo directamente al concreto. Inmediatamente después de su fracaso, la voz inmadura, pero aún intimidante, de Juno Uzumaki se escuchó suavemente: te atraparemos la próxima vez. Vamos, hermanito, tenemos que entrenar. Se giró para alejarse, pero miró hacia atrás, por encima del hombro.
Oh, Freya, necesito decirte que detengas a Ela, que intenta matarme. Antes de que pudiera hacer más preguntas, huyó, mientras su hermano se enjugaba el fracaso mientras la seguía. Joder. Me froté las sienes mientras un ligero dolor de cabeza intentaba invadir mi cerebro. Artoria, podrías hablar con su madre y asegurarte de que la vigilen más a menudo. Ella asintió antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Entonces, ¿fiesta? Sirius preguntó tan inocentemente que solo me hizo gemir internamente. Definitivamente. El resto del día transcurrió tranquilamente mientras les daba un recorrido por la ciudad. Desde bares como el Krakatoa hasta las delicias de las heladerías y otros negocios privados, lo exploramos todo. Sirius conoció el barrio rojo mientras Artoria separaba al grupo para facilitar la conversación. Su grupo se centró en algunas de las demostraciones de poderes mutantes que prevalecían por toda la ciudad. Los padres de Hermione estaban un poco atónitos al ver lo comunes que eran aquí los superpoderes de los que solo se hablaba en los periódicos. Hermione tuvo que guiarlos la mayor parte del tiempo, mientras les hacía cientos de preguntas a Yuna y Artoria. Harry era más curioso que en las películas. Sacaba su varita constantemente e intentaba replicar las habilidades de algunos mutantes. Hasta ahora había tenido resultados dispares, pero sin duda, después de aprender aritmancia y runas, sería capaz de crear sus propios hechizos. Tras reagruparnos, Sirius y yo terminamos nuestra conversación sobre el ambiente de los barrios más sórdidos de la ciudad. Nos teletransporté a mi ático en el rascacielos más alto de la ciudad. Desde allí, gasté poco más de 1000 puntos preparando la comida, la bebida y la decoración, mientras enviaba a Munin a buscar a Ela y Susan. Fue divertido simplemente relajarme un poco y dejar que el drama y la seriedad de la vida disminuyeran un poco. Susan y Ela se unieron rápidamente a nosotros. La primera con un cómodo vestido de verano adornado con flores azules brillantes, la segunda con una camisa negra elástica y pantalones vaqueros largos. La sombra de ojos de Ela acentuaba el tono pálido de su piel, dándole un aspecto casi etéreo. La luz de la luna que se filtraba por las ventanas del apartamento no hacía más que intensificar el efecto. Susan, en cambio, había optado por no usar maquillaje, una opción que me pareció mucho más atractiva, ya que siempre había preferido la belleza natural a la artificial. Las atrajo hacia sí para abrazarlas, besé a Susan y le guiñé un ojo a Ela. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras negaba con la cabeza. El gesto claramente se debía a su torpeza social, un rasgo persistente tras pasar eones atrapada en una dimensión literalmente infernal. El resto de la fiesta transcurrió tranquilamente, con la mayoría de los adultos disfrutando de unas botellas de champán para celebrar el fin del curso escolar. Harry y Hermione estaban enfrascados en un debate sobre aritmancia y la posibilidad de crear sus propios hechizos, para frustración de Sirius, quien no dejaba de lanzarles miradas de exasperación. Su fervor académico solo se atenuó cuando finalmente les sirvieron los platos de comida. El menú era una vibrante mezcla de cocina británica, australiana, estadounidense y europea. Las hamburguesas compartían espacio con bandejas de pastel de pastor. La bratwurst se servía junto a croissants con mantequilla fina, mientras que la gruesa carne australiana se acompañaba de un cremoso puré de patatas y zanahorias en dados. Era una vista deliciosa, y a juzgar por los murmullos de satisfacción en la mesa, no era el único que pensaba lo mismo. La animada conversación continuó durante toda la cena, con temas que cambiaban constantemente. La familia Muggle de Hermione resultó mucho más comunicativa de lo que algunos esperaban, participando con entusiasmo con comentarios y anécdotas perspicaces. Para sorpresa de todos, especialmente de Sirius, resultaron ser grandes fanáticos de Superman. Esa revelación desató una discusión completa, que pasó de los superhéroes a los mutantes y la naturaleza de sus poderes. Harry y Hermione intercambiaron miradas de preocupación al abordar la conversación sobre habilidades que rivalizaban, o incluso superaban, a la magia. Por un momento, la idea de que la magia no fuera el poder definitivo pareció inquietarlos.
pero Sirius rápidamente calmó sus preocupaciones, recordándoles con una sonrisa burlona que el mundo mágico ni siquiera había empezado a mostrar su potencial. Negué con la cabeza ante su expresión tímida mientras bebía un whisky. Susan hablaba con Hermione y sus padres. Los adultos se unían por el trabajo y las dificultades de tratar con los clientes. La joven estaba interesada en el poder de mi esposa de volverse invisible, mientras Sirius y Harry discutían sobre runas con Ella, quien era asgardiana y sin duda aprendió Futhark antiguo y el idioma nórdico original. Las runas ciego, como se traducían con mayor precisión, runas de poder. Me encontré charlando con Artoria y Yuna, quienes comían con un entusiasmo casi voraz. Entre bocado y bocado, Yuna empezó a insistir en que probara algo nuevo, preguntándome si podía encontrar criaturas mágicas para que las escaneara. Sinceramente, no pude negarme. Su petición encajaba a la perfección con mi ambición de revivir muchas de las supuestas especies mágicas extintas. Soltó un grito de alegría cuando acepté y me atrajo hacia mí para besarme profundamente, su lengua bailando con la mía durante varios instantes antes de finalmente apartarse. Su mirada se dirigió a Artoria, quien estaba sentada cerca con serenidad, tomando té en una relajada postura japonesa, a pesar de la silla de estilo occidental que tenía debajo. Sin decir palabra, se acercó y le tocó el hombro. Solo pude suspirar con exasperación, sabiendo ya a dónde iba esto. Y, como era de esperar, la situación se desarrolló tal como lo había predicho. La fiesta se fue calmando poco a poco, la comida ya había sido devorada y la conversación se fue apagando a medida que la somnolencia se apoderaba de la habitación. Harry y Hermione aún parecían llenos de energía, pero finalmente siguieron a su familia al interior del apartamento. Ya les había mostrado sus habitaciones antes, incluso antes de que empezara la cena. Al poco rato, 3 mujeres ansiosas me arrastraron hacia mi habitación, con una energía tan intensa como siempre. A partir de ahí, el resto de la velada se desvaneció en una neblina de pasión y afecto, mientras compartíamos un momento tranquilo e íntimo, lejos del mundo exterior. A la mañana siguiente me encontraba sentado en mi escritorio, mientras el sistema de creación de juegos murmuraba su información a través de miles de líneas de código. Una taza de café me rozó las manos mientras el calor se filtraba en mis manos frías. De vez en cuando tomaba un sorbo mientras intentaba calcular cuántos puntos había ganado en una sola semana. Tras obtener puntos de otros planetas, había ganado muchísimos puntos, pero los costes no paraban de aumentar. Quejarse no tenía sentido, pues cada opción era fantástica y, sin duda, me fortalecía. Los edificios eran mediocres, pero podían usarse eficazmente para estabilizar el problema de energía en Australia, permitiéndome invocar un montón de criaturas mágicas, criarlas de nuevo en cantidades reemplazables y crear mi propia versión de Hogwarts aquí en Australia. Al pasar la pantalla a mi panel de Empire Management, vi rápidamente cómo el valor económico de Australia se disparaba. El PIB, el valor de todo en Australia, la riqueza sin explotar basada en la comprensión de todos los habitantes del país, era inmenso. Australia no solo era económicamente poderosa, sino también rica en recursos. El carbón no se agotaría ni siquiera si se extrajera al ritmo actual durante los próximos cientos, o incluso miles, de años. El uranio era abundante en comparación con otros continentes, y eso sin mencionar nuestras reservas de oro y otros materiales que podrían estar presentes sin que nos diéramos cuenta. Sinceramente, elegí el mejor continente para establecer mi base. Sería fácil crear ejércitos enteros de droides o incluso bienes de consumo. Los políticos lo desperdiciaban antes. Yo no cometería el mismo error. Un mapa de Australia aparecía en el panel, lo que me daba una visión casi omnisciente de toda Australia. Experimentando un poco con él, podía destruir un edificio con un simple toque de dedo. Esta parte de mi sistema, fiel a su nombre, lo convertía en un juego de estrategia en tiempo real.
También encontré una lista de edificios de la que podía extraer y colocar, aunque noté que carecía de muchos esquemas y diversidad debido al país al que estaba vinculado el sistema. Volviéndome a centrar en los platos especiales del día, decidí comprarlos todos, gastando rápidamente aproximadamente la mitad de mis puntos en un solo instante. Compré la afinidad de chakra 4 veces con la intención de conseguir una para mí, regalarle otra a Yuna, potenciar a Itachi y la última para Naori Uchiha, quien había estado protegiendo la sede de Brasil Interactive mientras yo andaba deambulando. Rápidamente nombré para quién eran y observé cómo esas afinidades se consumían en mi inventario, mientras mis sentidos se agudizaban a medida que el chakra natural comenzaba a filtrarse en mí desde todas las direcciones. Usando mi función de gestión del imperio, invoqué a Hinata justo al lado de Yuna Uzumaki, la reina de hielo, mientras enviaba a mi Patronus para explicarle dónde estaba, qué estaba pasando, etc. Los materiales que compré los dejé intactos. No los necesitaba todavía, dado que el Obscurial aún no había sido encontrado. Ujin. Finalmente, el conocimiento avanzado de este universo penetró en mi mente en un instante y se extendió desde allí. Ahora sentía, sabía y comprendía que este era un universo creado por las gemas del infinito, por entidades más allá del espacio-tiempo, o Ara. Pero eso no importaba. Lo principal que me preocupaba era estar cerca de mi nivel de poder, que eran cientos, incluso miles. Mephisto era mucho más poderoso que yo y estaba cometiendo algunas atrocidades que no podía comprender por completo. Sin embargo, lo más sorprendente para mí fue la existencia de lo que informalmente se conocía como los Illuminati. Era la cábala de cabrones corruptos que me había derribado del cielo, que nos tenía en la mira a mí y a mis esposas, y que ahora buscaba una reliquia o artefacto conocido como la Fortaleza Oscura. Eran rivales de otro grupo llamado el Club Fuego Infernal y ya habían tenido problemas con Vándalo Salvaje antes de que yo lo eliminara. El que dirigía a los Illuminati era Lex Luthor. ¿Está bien? ¿Qué carajo? Capítulo 131. Desatando a la bestia. Mi aura mágica abarcó todo el cuartel general de Yggdrasil. Los clanes Uchiha y Uzumaki, los más poderosos, aparecieron de inmediato, con la mirada fija en mí, con la sorpresa y el asombro ocultando la mayoría de sus expresiones. Los ignoré. Entonces, mi naturaleza se flexionó como un látigo dentro del aura que emanaba. La familia Mikaelson apareció rápidamente en el patio. Ope me miró fijamente antes de dirigirse a Itachi, quien se esforzó por disimular su preocupación por la chica. Klaus estaba extasiado de que finalmente algo estuviera sucediendo. Su aburrimiento y sed de sangre apenas tenían con qué saciarse últimamente. Elijah estaba pensativo y meditabundo, con la mano alrededor de Ailey, quien simplemente se cruzó de brazos, esperando. Un halo resplandeció sobre mi cabeza mientras las llamas del infierno crepitaban en sus bordes. Mientras esas dos fuerzas diametralmente opuestas luchaban por el dominio, una poderosa sombra consumió todo el color a mi alrededor, la oscuridad envolvió mi ropa. Todos mis sellos de comando se tornaron de un carmesí oscuro y enfermizo cuando Dwight emergió de inmediato. Esta vez ni siquiera necesitó un hechizo de comando. La sirviente rebosaba energía, luciendo ropa bastante provocativa. Sin embargo, mi interés se centró en mis propias emociones, mientras la rabia y la ira me invadían. Esta oleada de emociones no se centraba en Luthor ni en mis enemigos, sino en mí mismo. La naturaleza feérica me había hecho considerar la enemistad con mis enemigos un problema para el futuro, o al menos una leve inconveniencia. Me había perdido tanto en mis caprichos que incluso se me había olvidado crear juegos y centrarme en ellos. Esa información avanzada confirmó esa línea de pensamiento al revelar la naturaleza de los Side. En resumen, era más propenso a dejarme llevar por mis fantasías. ¿Una mujer bonita? ¿Me la follaría? ¿Por qué? Simplemente porque, por eso me lancé al mundo mágico. Por eso me olvidé de mis misiones. Por eso no creé más juegos ni me concentré en ampliar mi base de jugadores. Poseía una fuerza de voluntad suprema y oclumancia, pero eran inútiles ante esta oleada de ira. ¡Qué ingenuo fui!
La información había actuado como una revelación, despertándome de mi estupor, de mi pasión por los viajes basada en mi especie. Una mueca se dibujó en mi rostro a pesar de mis mejores esfuerzos por reprimirla. Todos en la plaza se estremecieron. Freya, ¿qué pasa? Elías arrastró sus palabras con su típica pompa aristocrática. ¿Vamos a la guerra, qué? El silencio se apoderó de todos mientras reflexionaban sobre el veneno con el que cubría mis palabras, el odio y la ira puros que flotaban sobre la palabra guerra, como el aderezo de un suculento helado o postre. Gruñí al sentir la mente familiar de Drácula salir lentamente de la multitud, su personaje ahora en modo Alucard mientras aplaudía alegremente. Oh, cómo he deseado bañarme en sangre otra vez, promete ser mucho mejor que esa zorra de Integra. Su voz estaba cargada de tensión sexual, subrayada por una leve atracción y una sed de sangre casi desbordante. Bien, matarás a algunos de los cabrones más molestos. Por su aura emocional, me di cuenta de que casi se ensucia ahí mismo. Desplegando mi poder, estiré el cuello hacia Itachi y Nori, ambos prácticamente brillando de chakra, pues ahora tenían acceso a todo el chakra de la naturaleza, dentro de un radio determinado. Itachi, Naori, vayan a matar a Madame Hydra. Es una de nuestras enemigas y dirige una organización llamada Hydra que opera dentro de Shield. Contacten a Natasha Romanoff y Fury, podrían serles útiles. Asintieron antes de desvanecerse en humo. Su velocidad era demencial comparada con la de los humanos normales. Klaus, Elijah. ¿Seríais tan amables de ir a buscar a Wilson Fisk, también conocido como Kingpin? Es el líder clandestino de su pequeño grupo. Elijah pareció a punto de hacer preguntas antes de que Klaus sonriera amenazadoramente y simplemente se alejara con él a una velocidad vertiginosa, casi alcanzando el nivel básico de la fuerza de la velocidad. Minato, Kusina y Mito me fulminaron con la mirada, frustrados porque no les habían asignado misiones al mismo tiempo que a los Uchiha. Pero me importaba un bledo. Minato, Kusina, Mito. Todos apuntarán a un hombre que no es necesariamente nuestro enemigo, el Dr. Doom. Es el rey de la Adveria y simplemente se unió a la banda de Luther para vengarse de Red, quien ahora está muerto. Entonces capturarlo. Minato estaba muy serio mientras me pedía confirmación. Sí. La petición más difícil se la doy al más capaz. Mito sonrió con satisfacción disimulada antes de asentir y girarse, con su hija y su yerno siguiéndola mientras usaban rápidamente el Fuinjutsu para teletransportarse. Ese poder en particular solo había crecido en mi ausencia, un vacío en mi conocimiento que tendría que solucionar. Mis ojos se encontraron rápidamente con Twitch, que saltaba de alegría al verla fijamente. Twitch. Quiero que encuentres toda la información sucia de mis juegos, de quien sea, y la uses para enterrar por completo a cualquiera relacionado con el grupo llamado Illuminati. Saludó como un soldado antes de desaparecer en una ráfaga de confeti. Uchiha. Encontrarás a un hombre llamado Winston, dirige un grupo de asesinos conocido como el Continental en Nueva York. Tráemelo. Con pequeños intervalos, los shinobi comenzaron a desaparecer, a sustituirse o directamente a teletransportarse. Estuvieron fuera de mi alcance psíquico en cuestión de minutos mientras volaban hacia la enorme ciudad de Nueva York. Uzumaki, encuéntrame a Talia al Ghul. Tráela aquí, viva, tengo un amigo que sin duda estaría interesado en ella. Además, es bastante molesta con su insistencia en encontrarme. Al igual que los Uchiha, los Uzumaki se dispersaron. Muchos Datebayo susurraron mientras avanzaban hacia la meta. Naruto, Yuna y Hinata se quedaron allí mirándome fijamente. Esperaban a que les diera algo que hacer. Yuna, Naruto, Hinata, ¿qué les parece sembrar el caos en una prisión llamada Normengard? Sonrisas caóticas se extendieron por todos sus rostros mientras Hinata ya había invocado un pastel en su mano. Sí, joder. Gritó Yuna en voz alta, pero todos lo estaban pensando. No pude evitar sonreír tras su grito abrupto. Van a temer el día en que derribaron mi maldito Yeti y casi mataron a mis mujeres.
Mi mente gruñó de ira contra mí mismo y contra ellos, me vengaría y, carajo, será dulce. En el corazón de un club, Shao, debes estar completamente loco. El hombre sentado frente a mí era un incordio. Su traje amarillo enfermizo de 3 piezas me ponía de los nervios y me hacía estremecer la idea de esparcir sus entrañas sobre el papel pintado de este bar deprimente y lúgubre. Este lugar se llamaba club, aunque yo sentía claramente que era más bien un pozo purulento de cretinos viles, infrahumanos y especies realmente inferiores. Los mutantes jamás se asociarían con este tipo de establecimientos, sobre todo si están dirigidos por vampiros, y sin embargo, aquí estoy, reflexioné mientras observaba el pedazo de manteca que tenía delante, parloteando sobre sus planes, sus negocios y cómo le afectaría hacer lo que yo dijera. Qué putrido, apestoso, despreciable. Su voz sonó monótona mientras una expresión relajada reemplazaba rápidamente su anterior aspecto nervioso. El sonido de su propia voz le infundía confianza. No podía soportarlo. Cállate, insecto. O cumples mi exigencia o te cobraré todas tus deudas y te dejaré en herencia el insípido montón de basura que es la pobreza y la impotencia. Una vez más, la masa desperdició oxígeno con sus invaluables y suplicantes palabras. No dio una respuesta concisa, no mantuvo el tacto, ni mucho menos lo tuvo. Debería hundirle el cráneo, ver cómo su única neurona se escabulle de su cerebro casi vacío. La idea era embriagadora, pero en última instancia indecorosa, incluso en este club, tenía estándares, y no los rompería, sobre todo por este vil charco de inmundicia humana. ¿Por qué tengo que cortarle el trato a Luther? Paga bien y hay mucho dinero vinculado a tus negocios. Intentaba sacarme información. Me di cuenta en cuanto tartamudeó. Era un gusano traicionero y, obviamente, había sido sobornado por el violador insaciable que era Luther. Basta. Tu utilidad ha llegado a su fin. El tablero de ajedrez ya no te necesita, y todas las piezas están en la misma onda. Te agradecería tu servicio, pero no agradezco a seres inferiores. Mi mano rodeó su cráneo, el vívido pensamiento, no, deseo, de antes se hizo realidad cuando su cráneo estalló y se quebró. La sangre manó de sus orificios y de los nuevos agujeros en su cara, junto con los mocos, en una exhibición de alguna manera más repugnante de la que ya había logrado. La naturaleza repugnante de los humanos nunca dejaría de sorprenderme. Por supuesto, se oyeron gritos por todo el club, pero eso no me importó. Tras la represión gubernamental contra todas las fuerzas sobrenaturales, el mundo ya estaba acostumbrado a la violencia de las razas superiores. Mutantes, metahumanos, inhumanos, ahora importaba poco y facilitaba muchísimo mi trabajo. Es más, facilitaba el del consejo. Me limpié la sangre de las manos y las limpié con el enfermizo traje amarillo del hombre. Vi cómo todo el ganado llamaba a la policía. Los pocos vampiros que aún quedaban a esa hora de la mañana me observaban con inquietud. Me burlé. Los vampiros se creían superiores, pero solo eran peones útiles. Había usado a algunos en el pasado para mantener ocupado a Blade, el hombre, investigando varios asuntos en los que había estado trabajando en conjunto con un príncipe vampiro. Frotándome los dedos, suspiré levemente, de pie y observando la habitación. Prestaría más atención a los detalles si no fueran tan patéticos. Decoración de bronce mezclada con papel tapiz verde lechoso, que se fusiona con un bar rosa chillón con plumas de pavo real falsas y un travesti bastante feo, era suficiente para provocar náuseas a cualquiera, y más aún a las razas superiores. Cómo los humanos y los vampiros encontraban esto de buen gusto era algo que me superaba. Sacudiendo la cabeza, salí lentamente del bar. Mi objetivo no se había cumplido del todo hoy, aunque el resultado algo mejor del escenario se había cumplido. Ahora que el intermediario había muerto, no podía hacer negocios a menos que Luther viniera a mí, un error que no cometería si fuera inteligente. Y lo era. Una característica de lo más irritante para un inferior, pero estaba bien, al final ganaríamos, solo tomaría tiempo.
Ahora solo me quedaba aprovechar mis conexiones con el Senado de la República en ese maravilloso juego, entonces podría desvincular a Luther del mercado inmobiliario virtual y, por ende, de los Illuminati. Una sonrisa finalmente se dibujó en mi rostro al imaginar el rostro petulante de mi enemigo, frustrado, furioso y desesperado ante mí. La imagen era tan vívida que casi podía saborearla. Esperemos que esa Freya no meta las narices donde no le conviene. Las sirenas aullaban a lo lejos mientras entraba lentamente en mi coche, y un chofer salía lentamente mientras los vehículos comunes frenaban con un chirrido en el club. Momentos después, nos alejábamos hacia un bloque adyacente. Al tablero, peón. Sí, rey negro. Capítulo 132. La charla, la lección, el Kingpin. Me desplomé en la silla y vi a Alucard huir, emocionado ante la idea de ir tras Luther en persona. El vampiro prácticamente brillaba de alegría. Luther ya había enfrentado a Superman, así que no me preocupaba demasiado su supervivencia, pero siempre existía la duda, aunque no importaba mucho, ya que si moría, desmantelar a los Illuminati sería sencillo. Frotándome la cara, observé cómo Harry y Sirius entraban en la habitación. Sus expresiones eran mayormente serenas a pesar de la intriga que emanaba de sus auras emocionales. El chico más joven rebosaba energía mágica mientras su potencial se desplegaba lentamente, las ataduras que le imponían el Horrocrux y Dumbledore ya no los sofocaban. Lo siento, necesitaba atacar a mis enemigos. Sirius frunció el ceño ligeramente. Su ropa de mago, bastante llamativa, crujió al inclinarse hacia adelante. Está bien, pero, ¿necesitas ayuda? Entrecerré los ojos al ex mago asesino y exhalé, dirigiendo la mirada hacia Harry, que parecía desesperado por ayudar. Sacudí la cabeza y me reí entre dientes. No de ustedes dos. Ya han hecho mucho y se merecen un descanso. Sirius intentó interrumpirme antes de que volviera a hablar. Artoria y Susan trajeron la comida a la mesa del comedor. Mis esposas nos miraron antes de que la última se fijara en Sirius y Harry. Basta, quiero que se relajen aquí y aprendan algunas cosas. De hecho, tengo algunas lecciones personales que enseñarles a los jóvenes Harry y Hermione mientras están aquí. Frunció el ceño, a punto de volver a hablar, pero esta vez Susan lo interrumpió. Tienes que escuchar a mi esposa, Sirius. Sus ojos tenían un brillo negro plateado. Su mirada le provocó escalofríos al padre perro. ¿Por qué? Era una pregunta sencilla, pero que hizo que Susan se estremeciera un instante, hasta que balbuceó una respuesta. ¿Quieres decir que no ves eso? Gruñó levemente. ¿Ver qué? Destellaba mi poder mágico, calmándolo con fuerza bruta antes de mirar fijamente a Susan y enviarle un cosquilleo de compasión y cariño. Sirius, tú, bueno, si no escuchas a Freya, estás destinado a morir en 1 año o 2. Él mostró su propio poder con indignación mientras Harry apenas podía contener una rabieta. ¿Qué quieres decir con que voy a morir? Susan se estremeció, algo torturada por saber que había muerto, más aún por cómo él se lo estaba tomando y por el hecho de que parecía odiar la insinuación en ese momento. Me puse de pie de nuevo, mirando fijamente a Sirius, quien se estremeció al ver que su poder mágico era eclipsado por el mío. Para. Se hizo el silencio mientras se dejaba caer en una silla cercana. Harry me miraba preocupado. Mi esposa, Susan, es la emisaria de la entidad conocida como la muerte. Sirius palideció ante esa declaración, mientras que Harry se esforzaba por no despegarse los ojos. Artoria estaba sentada a mi lado, comiendo una tostada como si fuera una comida normal, mientras los 2 nuevos miembros de la familia permanecían allí, atónitos. Si dice algo sobre la muerte, mejor escúchala. Con cada palabra estirada, el hombre y el niño se tranquilizaron y los ojos de Sirius se fijaron en Susan, que me sonreía con aprecio. Gracias, cariño, ajá, como decía, si no dejas que Freya te enseñe, tengo el presentimiento de que morirás en 2 años. Digirieron sus palabras lo mejor que pudieron, el mayor de los dos haciendo una mueca de frustración. ¿Por qué nunca puede ser sencillo? Me burlé y empecé a reírme en mi mano.
Susan esbozó una sonrisa antes de sentarse y masticar una loncha de tocino. Parecía haber terminado su charla sobre visiones del futuro. Todos nos sumimos en un silencio cordial, solo el sonido de tenedores y cuchillos raspando mientras comíamos la tortilla y el tocino. Él entró pavoneándose en la habitación con un pequeño delantal, su cabello negro y suelto, brillante y bien cuidado, pues las ojeras habían desaparecido casi por completo. Incluso se esbozó una sonrisa al mirarnos a mí y a mis otras esposas. Encendimos un televisor y todos vimos las noticias mientras comíamos. Sirius, pegado a su silla, observaba las imágenes aéreas de Brisbane, Australia. Era una ciudad preciosa, con una mezcla de naturaleza y zonas residenciales. Los coches llenaban las calles y las sirenas sonaban a lo lejos, mientras las montañas cercanas se extendían a lo lejos, verdes y vibrantes. Lo que lo tenía tan cautivado con lo que se mostraba era la enorme matriz de escudos que raspaba la atmósfera y que aseguraba la defensa de Australia contra armas nucleares y otros peligros similares. Harry dejó caer el tenedor en el plato. ¡Guau! Hermione y sus padres finalmente se dignaron a unirse a nosotros mientras nos saludaban, distraídos también por la vista. Freya, ¿qué es eso? Mis dos estudiantes hablaron al mismo tiempo, lo que me hizo sentir mareada y un poco traviesa. Ese es el poder de la tecnología. Todas se volvieron hacia mí, mis mujeres con expresiones de adoración, excepto Ella, que puso los ojos en blanco y se metió el tenedor lleno de tocino en la boca. Ese es uno de los 5 conjuntos de escudos que hay alrededor de Australia. Nos protegen de las armas nucleares y también pueden detener una gran cantidad de armamento espacial. Todo eso solo con tecnología, imagínense lo que sería capaz de hacer si le añadiera tecnomancia. Los Granger comenzaron a charlar solos, excepto Hermione, que empezó a balbucear preguntas como si fuera un rifle de asalto. ¿Cómo funciona? ¿Lo hicieron con la ayuda del país? ¿Qué energía utiliza? ¿Qué principios le permiten operar? ¿Cómo se mantiene? Caramba, cuántas preguntas. Suspirando, escuché a mis mujeres reírse entre dientes, mientras incluso Ella arqueaba la comisura de su boca hacia arriba ligeramente. Es demasiado complicado para que lo entiendas ahora mismo, Hermione. Hizo un puchero, y continué. Pero, si de verdad te interesa, puedo conseguirte profesores de ciencias, matemáticas, inglés, programación, informática avanzada, robótica, ingeniería y química. Palideció al ver la lista de profesiones que necesitaría. Sin embargo, noté que el brillo de sus ojos nunca desapareció. Lo haría, lo sabía, pero eso le convenía, incluso podría aplicar esas mismas ideas y conocimientos a la magia. Entonces estará hecho. En cuanto al entrenamiento mágico, Harry, Sirius, Hermione, el señor y la señora Granger, les mostraré algo que tengo guardado desde hace tiempo, mentira piadosa. Y desde allí aprenderán a usar nuevas magias, aprenderán más sobre ciertos tipos de magia y también abrirán los ojos a fuentes mágicas completamente diferentes. Los no mágicos se sorprendieron de que los incluyera, su emoción era palpable mientras Sirius escuchaba atentamente. Antes que nada, quiero decir que la magia no es inherente a los magos ni a las brujas. El horror se apoderó del rostro de Sirius mientras Harry fruncía el ceño, pensativo. Hermione me miró como si fuera un extraterrestre. Mis mujeres se rieron mientras los padres de Hermione asentían con entusiasmo. La magia que usan las brujas y los magos es única, lo admito, pero la magia no es exclusiva. Las brujas y los magos canalizan el ánima, una dimensión que se dice es la fuente de toda la magia. Sirius intervino con un toque de asombro que agudizó su voz. Animagus, así que ahí es donde encontramos a nuestros animales. Asentí antes de continuar. La dimensión ánima también es un lugar donde el tiempo y el espacio se vuelven confusos. Por eso la magia allí es temperamental y requiere control emocional, intención y concentración. Naturalmente, esto nos abre a otras posibilidades dimensionales.
Sirius prestaba atención mientras Harry, gracias a Hermione, anotaba estas cosas para reflexionar sobre ellas más tarde, algo que la joven bruja también hacía. Cada dimensión puede otorgar ciertos poderes o dones. Los hechiceros son un tipo más general de magos. Cualquier humano puede convertirse en uno y canalizar la magia. Normalmente, este proceso requiere meditación y exposición a la energía dimensional, pero es posible con el tiempo, dado que residimos en una dimensión, por así decirlo. Hice una pausa para tomar un sorbo de mi jugo de naranja antes de continuar. Por ejemplo, puedo invocar la dimensión del espejo. Moví la mano y toda la habitación pareció fractalizarse hacia afuera antes de cambiar y fragmentarse. Las paredes se reflejaban quietas, pero también parecían moverse, mientras que la comida empezaba a convertirse en un mal proyecto de ciencias. Chasqueando los dedos, el cambio dimensional se anuló y volvimos al espacio normal. Cada dimensión ofrece sus propias ventajas, pero también sus peligros. La anciana, protectora de la Tierra por parte del hechicero, ha pagado su precio por los peligros de la dimensión oscura. De hecho, se podría decir que su precio es uno que casi tuvo que pagar todo el planeta y que ella mantiene constantemente a raya. Sirius sudaba un poco, pero seguía escuchando. Los demás también. Nagum es otra entidad que podría describirse como buena, si crees que justicia es inherentemente buena. Es, por decirlo de alguna manera, un ser único. Sus poderes provienen de dioses mitológicos reales y sus representaciones. Por ejemplo, Ra, creo que conoce bastantes hechizos solares que quemarían Hogwarts como un cuchillo caliente en la mantequilla, si quisiera usarlos. Los niños y Sirius tragaron saliva ante eso, mientras que los demás simplemente parpadearon para disipar su incomprensión. En resumen, volviendo al tema, les enseñaré a todos a acceder a la magia y cómo usarla de forma efectiva, segura y eficiente. Sin embargo, el primer paso para Sirius, Hermione y Harry será dominar los fundamentos de la magia del ánima. El señor y la señora Granger aprenderán hechicería, mientras que mis mujeres, si les interesa, aprenderán lo que quieran. ¿Les parece bien? Todos asintieron en silencio mientras Ella se levantaba en silencio, con la ropa alisándose con una explosión de magia verde. Tengo que matar a unas personas. Regresaré para la cena. Se alejó furiosa antes de irrumpir en una bandada de cuervos y luego desaparecer. Negando con la cabeza, miré a Artoria, quien se levantó a regañadientes y la siguió. La energía apocalíptica que la rodeaba se flexionó antes de retraerse y desfasarla. Pronto desapareció de la vista. Freya, ¿podrías explicarme cómo la aritmancia y las runas afectan la magia y por qué deben ser tan complicadas? Asentí y me incliné hacia adelante. Mis 2 estudiantes, mejor dicho, 5 estudiantes, imitaron mis movimientos y comenzaron a tomar notas. Ojalá este fuera el comienzo de algo que revolucionaría el mundo mágico y a los hechiceros. Odiaba lo aislados que eran ambos grupos y lo mucho que se frenaban mutuamente con su terquedad. Esperamos que los objetivos estén cerca de ser encontrados. Barrios marginales de Nueva York, todo ardía. Pero eso era bueno para Klaus Mikaelson, que veía a sus enemigos huir de las brasas de su preciado y pequeño imperio. Le recordaba su estancia en París después de que su padre los encontrara de nuevo, por 100ª vez. Disfrutaba mucho de la desolación del viejo palacio mientras la gente afuera clamaba por su sangre. Buenos tiempos. Pensó con una sonrisa de Cheshire. A su lado, su hermano meditaba sobre el sonido de los gritos, entrecerrando los ojos al ver la imagen de esa puerta roja y sangrienta que amenazaba con estallar de nuevo. Pasar tiempo con Ailey había aliviado su sed de sangre y su monstruo interior, pero aún no se había desvanecido por completo. Observaba con expresión serena a pesar de la carnicería que se desataba abajo. Pensaron que era prudente prenderles fuego a sus casas. Podría haber habido inocentes dentro y más allá. Es imprudente llamar la atención sobre nuestras acciones de esa manera. El tono de Elijah era gélido. Había matado a muchos inocentes, ya no tenía estómago para eso.
Vamos, vamos, hermano mayor, me aseguré de que las mujeres y los niños se fueran antes de que los hombres llegaran a casa. Aunque sea un cabrón asesino, sé que los niños y las mujeres no suelen ser los culpables. Klaus observaba con un brillo en los ojos como un hombre solitario bajaba de un coche. Era calvo, corpulento y vestía un traje blanco muy ancho, pero no era corpulento por su gordura, no, era demasiado corpulento para eso. Era demasiado ligero de pies. Estaba en plena forma, pero con músculos en bruto. Más que eso, Klaus podía decir que era un maestro en artes marciales. Su forma de caminar, el paso que mantenía mientras lo envolvían sus guardaespaldas, gritaba letalidad. Si no fuera por ser un simple humano o mutante, Klaus habría sido cauteloso con él. ¿Crees que ese es nuestro objetivo? Elijah asintió con una pequeña sonrisa. En efecto. Quizás deberíamos ir a conocerlo. Klaus movió las cejas antes de hacer una reverencia y extender una mano en señal de invitación. Después de ti, hermano. Capítulo 133. La caída de un rey, el ascenso de los Uchiha. Boom. Los intestinos rojos resonaron contra el exterior de la limusina, mientras la sangre se acumulaba entre las grietas irregulares del asfalto bajo los pies de los matones. El olor a hierro ascendía, el olor sulfuroso de los pantalones recién sucios se mezclaba con el aroma carmesí. Muchos hombres sufrieron arcadas al perderse el estruendo de las armas y los huesos rotos entre el rugido de la bola de fuego infernal. ¿Quién hizo esto? El sudor corría por los ojos de los mafiosos italianos que rodeaban a Kingpin mientras se miraban. En esta imagen, dos en particular palidecieron y abrieron la boca para gritar una advertencia, lamentablemente, nunca terminaría en su grito. Ni palabras, ni sonido. Las decapitaciones fueron tan rápidas que la sangre no tuvo tiempo de fluir. La única advertencia para sus camaradas fueron los repugnantes y carnosos crujidos de huesos y vísceras al chocar contra el camino. Sin embargo, incluso el sonido de los repugnantes crujidos fue ahogado por los delirios de su rey. Tres más desaparecieron en medio del lejano resplandor del fuego, acercándose las llamas, que se retorcían como serpientes y dragones ancestrales, mientras los químicos estallaban en una danza caótica, tiñendo las llamas, antes rojas y puras, de un tono antinatural. Quien quiera que haya hecho esto, va a pagar. Aulló Kingpin furioso, con sus puños americanos arrugándose bajo su puño, y el elegante traje blanco que solía vestir sucumbiendo lentamente al hollín. Solo quedaban 10 matones, que poco a poco se daban cuenta de su menguante número. Sin embargo, esta constatación fue demasiado nefasta, ya que 5 más fueron violentamente destripados. Partes del cuerpo y ropa profanada cayeron al suelo, mientras el fuego proyectaba un resplandor inquietante y maligno sobre la devastación. Los edificios fueron consumidos por la conflagración mientras el fuego, antes rojo, se transformaba en brillantes naranjas, amarillos, azules y rosas. Los 5 hombres restantes lanzaron sus advertencias, pero no lograron causar impacto, ya que sus voces se apagaron simultáneamente. Los últimos ecos vibrantes de sus gritos fueron el golpeteo de las cuerdas vocales expuestas contra el aire fresco. En un instante, solo quedó un hombre. El traje destrozado, pero aún pomposo, del Kingpin ondeaba con la brisa matutina mientras el fuego invadía los interiores de los bloques de apartamentos cercanos y las fábricas clandestinas mantenidas por las bandas del rey del crimen. Se quedó allí, solo, inconsciente, sin emitir ni una sola palabra mientras veía caer ante él una parte clave de su imperio. Este silencio fue entonces roto por el propio hombre, su voz estaba llena de inquietud, agotamiento y un odio tan vil que casi podía hacer que las montañas se derrumbaran. Jonás. Tráeme al que ve. Esperó, y nada respondió. Inmediatamente, el traje manchado de hollín se movió, su rostro desfigurado por la ira frunció el ceño en la dirección donde Jonás había estado. Por desgracia, Jonás ya no estaba, solo vio las pilas descuidadas de sus secuaces muertos, lo que una vez fueron sus aliados, ahora pintados en el exterior de su propio coche de lujo.
Los aplausos resonaron en la tempestad sangrienta que había sido durante los últimos 10 minutos, una puñalada maligna en el corazón del ya debilitado rey. La incredulidad se reflejó en el rostro de Kingpin, mientras que su ira se atenuó extrañamente ante la visceral manifestación del estado actual de sus aliados. Bien hecho, amigo, fuiste patéticamente fácil de rastrear y atraer, casi me recuerda a Helena. De entre las sombras surgió un hombre, o algo parecido, con el pelo rojo intenso brillando como el telón de fondo, y un acento aristocrático que se curvaba en sus labios mientras sonreía con alegría a su presa. Una voz más fría y áspera cortó sucintamente el tono dramático con precisión de bisturí. Ahora, hermano, deja de jugar. Tenemos trabajo que hacer y preguntas que hacer, gruñó Kingpin mientras cambiaba rápidamente su atención entre los dos hombres. Las llamas se enroscaban amenazantes tras ellos mientras el hollín y el humo cubrían el cielo, sofocaban la atmósfera y escocían los ojos del ex-rey. Su observación fue errónea, un intento fallido, pues solo se distinguían los contornos de sus cuerpos en medio del infierno. Elijah, empiezas a sonar como Finn, ¿pronto añadirás el palo en el culo y el tatuaje del nombre de tu madre? Kingpin tosió entre sus manos al entrar en pánico, sus ojos ardían poco a poco, el oxígeno se estaba agotando, sus pulmones carbonizados por las brasas que se arremolinaban como luciérnagas cubiertas de ceniza en su garganta. Bien. Si no te tomas esto en serio, entonces yo, Kingpin se preparó, su cuerpo adoptando instintivamente una postura de taijutsu. Sus músculos se tensaron, su cuerpo tenso como un resorte, listo para desatar la fuerza que le quedaba. Pero era inútil frente a lo que fueran estos dos, su determinación se hizo añicos cuando, como un borrón, su rostro se estrelló contra las calles ensangrentadas que una vez gobernó. Una luz entró en su visión, la imagen era borrosa para él. ¿Era el más allá llamándolo? ¿Podrían ser las llamas apocalípticas que habían reducido su orgullo e imperio al polvo del tiempo? Quizás, era su vida desvaneciéndose lentamente en el abrazo de quien guiaba las almas al más allá, sus reflexiones le fueron arrebatadas en milisegundos cuando un dolor visceral lo arrancó de las garras de lo divino y lo sumió en una espiral de nuevo en el despótico malestar de la vida. Aún no hemos terminado contigo, no, morir sería demasiado fácil. Klaus sonrió con malicia mientras su hermano Elijah se ajustaba el gemelo a un lado, con un tono mezclado con un suspiro contenido. Hermano, deja de hacerte el ridículo y simplemente engánchalo de una vez. Cuánto te ama Ailey será un misterio para siempre. Hermano mayor, el hombre de pelo rojo, mejor dicho, el demonio, se inclinó sobre Kingpin mientras sus ojos se agrandaban y brillaban de un rojo ominoso. Dinos a quién le rindes cuentas. Kingpin asintió mientras el fuego en sus pulmones y la sangre que le salía por la nariz ya no importaban. Solo importaban las preguntas de este ser y, por supuesto, sus propias respuestas. El Continental, sí, John, parece que Brooklyn está en llamas esta noche. El incendio se desató alrededor de las 6 de la mañana y aún no se ha calmado, pues las llamas han alcanzado varios almacenes de productos químicos y operaciones de contrabando de drogas. En este momento, parece improbable que gran parte de Brooklyn sobreviva. El televisor sonaba a todo volumen desde la esquina, proyectando una luz intensa sobre los Uchiha de ojos rojos y cabello negro, reunidos alrededor de la cama. Observaban imágenes de almacenes vacíos en llamas y operaciones de pandillas mientras gente normal huía para salvar la vida. Parece que los vampiros han terminado su trabajo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una guillotina. Su misión era tan fácil como la de los vampiros, pero seguían planeando un vil insulto para los shinobi, como si estuvieran escupiendo en su honor. Sí, pero es caótico, qué tontería. Les falta sigilo y tacto. Un miembro mayor del escuadrón murmuró sus pensamientos en voz alta y todos los Nin asintieron. En efecto. Una sola palabra, pero poderosa, que los atrajo de la introspección y el análisis del trabajo de su contraparte. Muchos afilaban armas mientras unos pocos permanecían en completo silencio. Los rituales previos al combate eran personales. Rara vez varios shinobi se preparaban juntos.
Esto era especialmente cierto en el caso de los Uchiha. Tras varios minutos de silenciosa contemplación, el Chunin de mayor rango se puso de pie. Su rostro era indescifrable, con las emociones sepultadas bajo una serenidad entrenada, mientras observaba a todos sus compañeros y, aún más importante, a su familia. Atacaremos en 1 hora. Todos conocen sus posiciones y comprenden los objetivos. El señor Ned no debe morir. De hecho, es prioritario que lo salven si es posible. Todos asintieron. Bien. Dispérsense. Muchos empezaron a escabullirse por la puerta de la habitación, mientras varios los reemplazaban con bloques de madera ya colocados. El ataque de esta noche sería letal, rápido y devastador. Ningún barrio ardería por culpa de los Uchiha esta noche. 30 minutos después, Winston levantó la vista de sus papeles para ver la estrella de su constelación, la niña de sus ojos, John Wick, descendiendo a la cámara, con sangre empapando su traje y un rifle de asalto en sus manos. Bebiendo de un trago los últimos restos de su whisky a temperatura ambiente, Winston contempló el símbolo de la muerte, el llamado hombre del saco. Estaba furioso, letal. La tensión no era una palabra para él, la encarnaba. Cada acción y movimiento suyo estaba destinado a matar. No desperdiciaba impulso y cada tic era una respuesta instintiva a los pequeños tics de los otros mercenarios que lo rodeaban. Y eso, Winston lo sabía, no presagiaba nada bueno. Hacía apenas 1 mes o 2, había aniquilado a la misma mafia que él mismo había ayudado a construir. Intentó escabullirse una vez más, pero como le había dicho una vez que regresabas. Una frase un tanto irlandesa, pero aún así era cierta. Sin embargo, no fue eso lo que lo puso nervioso, fue la apariencia arrogante del nuevo jefe de mesa. Un italiano arrogante y de mierda que creía que el poder político ahora le otorgaba poderes divinos, un delirio fatal. John apuntó con su rifle al saco de mierda, una vista que normalmente disfrutaría, mejor servida con buen vino y la precisión de un chef. Sin embargo, esto era tierra continental. No solo eso, era su tierra continental, nada podía interponerse entre él y sus comodidades, su vida. John, no hagas esto, John. Esto es territorio continental. Su voz resonó hacia el segador, que había despertado. El traje a medida apenas disimulaba el sufrimiento que sentía. El hombre parecía conflictuado, casi rabioso. John casi nunca se mostraba emotivo, solía ser más contenido y táctico. Esto era diferente, extraño, casi inquietante. Levantó el rifle. El pequeño imbécil italiano lo enfurecía aún más con sus malas palabras en latín. Winston sintió una mueca de disgusto mientras observaba todo el enfrentamiento. El chico que se enfrentaba a la parca no tenía ni idea de las consecuencias que le aguardaban. John, no hagas esto. Te está provocando para que te destruyas a ti mismo. Winston hizo una mueca. El italiano no había hecho nada que John no hubiera sufrido ya en sus manos. Había llamado a la maga. Había sellado su destino. ¿Y ahora se atrevía a hablar de moderación? ¿Cómo podía adoptar una postura sin vomitar sus propios pecados por toda la habitación? Sus palabras solo tenían el peso que su conciencia vacía le permitía. John apretó el gatillo, y la materia cerebral cubrió las paredes con una fina niebla roja. Los clientes farfullaban, escupiendo fragmentos de sus bebidas o labios, con el horror deformando sus rostros. Quizás era mejor llamarlo a la parca. Un escalofrío de rabia y arrepentimiento recorrió la piel de Winston mientras exhalaba, no de alivio, sino de vergüenza. Muy bien, fueron las únicas palabras que pudo pronunciar ante lo que acababa de ocurrir. Winston sabía que, tarde o temprano, ese sería su destino, sobre todo si la parca alguna vez descubría su papel en la tragedia que se llevó a su esposa. La deuda está saldada. Oficialmente, resopló Wick, cogiendo una copa de champán de una mesa cercana. La sala se estaba vaciando, los clientes desaparecían como humo, dejando tras de sí un silencio tan denso que irritaba los nervios. Winston sintió que se le cerraba la garganta al ver al hombre reformado beber su bebida de un solo golpe.
Ho apenas pronunció esas palabras cuando media docena de estrellas ninjas se dirigieron hacia él. Su traje desvió la mayoría, pero no eran la verdadera amenaza. Un peso opresivo lo aplastó contra el suelo y sus pensamientos comenzaron a nublarse. Sus dedos arañaron el colgante que llevaba al cuello mientras este latía, resistiendo cualquier fuerza invisible que se aferrara a su mente. Wick se giró para encarar a los intrusos, fueran quienes fueran. Aseguró su rifle con calma, inmóvil y encorvado. No hizo ningún movimiento para ayudar, ningún gesto de preocupación, simplemente observó, listo, esperando, siempre y cuando no lo atacaran. Esto hizo que Winston se enfureciera. La cantidad de inversión, entrenamiento y amistad que había invertido en su parca era asombrosa, pero no hizo nada para ayudarlo. Simplemente permaneció inmóvil como una piedra antigua, reacio a moverse. Una punzada de culpa y dolor lo recorrió por un breve instante. Su mente se aferró a la idea de que se trataba de algún tipo de equilibrio kármico. Sin embargo, ese pensamiento debilitó sus defensas mentales en cuanto se enfrentó a la tortuosa visión de su madre y su padre siendo maltratados por cientos de hombres, una faceta de su vida en las cunetas del barrio. Los cuervos se enroscaron alrededor de su visión, mientras una singular luna roja como la sangre colgaba en el cielo amenazante. Entonces, la imagen cambió y se encontró junto al hombre que había contratado para disolver el vínculo actual con su inversión. Lucius, se hacía llamar, un hombre vil de sexualidad cuestionable. Le gustaban jóvenes y hacía muy poco por ocultarlo. Pero a Winston le parecía bien. Mientras tuviera acceso a lo que deseaba, no había nada demasiado vil como para comerciar con él. Su mente regresó a la desolada superficie teñida de rojo mientras las espirales giratorias invadían sus recuerdos una vez más. Habló con el jefe de la mafia aquí en Nueva York, gracias a su inversión y, por lo tanto, algo que consideraba suyo. El hombre era engreído y arrogante por naturaleza, pero no le importó, ya que lo había conectado con un grupo que, curiosamente, podría ser los Illuminati, un nombre bastante dramático, fácilmente relacionado con teorías conspirativas en Internet. Pero aparentemente eran ciertas, y algunos de sus negocios lo eran, como explicaron los conspiranoicos, BlackRock, Vanguard, todo estaba a la vista de todos, pero no pudieron o al menos decidieron no hacerlo. Winston jadeó al desplomarse en el suelo, mientras alguien hablaba japonés con fluidez por encima de su cabeza al notar media docena de botas rodeándolo. John conversaba con ellos, pero no parecía estar en su contra ni ayudarlos. El diálogo era como el de dos barcos cruzando la noche, tenso pero extrañamente sereno. ¡Ayuda! Winston logró soltar un grito ahogado mientras un hombre de aspecto mayor se inclinaba y lo miraba a los ojos. Daremo omae no anashi nado kikanai. Saya, omae no imitsu o akase. El japonés se deslizó sobre sus oídos mientras su consciencia se desvanecía una vez más. Todos sus recuerdos estaban siendo arrancados de su cráneo por enemigos, y él no podía hacer nada al respecto. Lo último que escuchó antes de sumergirse completamente en su dolor fue la voz del segador, no. Fin del capítulo 133.